El Señor resucitó. Bueno, hemos estudiado en esta clase de Antiguo Testamento, hemos estudiado los patriarcas, hemos estudiado los jueces, ahora estamos estudiando los reyes, ¿verdad? Recuerden que eh, los patriarcas, comenzamos hablando de Abraham, Moisés, bueno, antes que nada, Moisés, y vimos todo el proceso de Moisés a través del desierto, eh, la discusión, ¿verdad?, sobre las imágenes y cómo Dios mandó a Moisés a hacer imágenes. Hablamos de Abraham, hablamos también de los jueces, que fueron los precursores de los reyes, que habían jueces malos, a veces jueces menos malos y más malos, y que al final, pues, el pueblo necesitaba un rey. Y la clase pasada hablamos de Saúl. Hoy vamos a hablar del gran David. David es el rey por excelencia. Recuérdense que para los judíos David es la estrella, es el rey, es el que va a conquistar en realidad a todo el pueblo, en cuanto a que no solamente consolida la unificación del reinado, sino que también David va a ser el rey por excelencia y el modelo de lo que vamos a ver después, en la imagen, ¿verdad?, que tienen los judíos del Mesías. No es realmente el modelo del Mesías, sino es para los judíos el modelo del Mesías. Para ellos el Mesías tendría que ser como un David, un nuevo David, que venía a organizar de nuevo el reino, unificar las tribus, distribuir las riquezas, conquistar pueblos, liberar a Israel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo aspecto político. Sin embargo, sabemos que no, que nada que ver con el verdadero Mesías, con Jesús. Nada que ver con él. Pero para el pueblo judío, obviamente ellos esperaban un Mesías al estilo del rey David. El rey David vivió alrededor del año 1040 al 966, según la historia. Y como ustedes saben, fue el sucesor de Saúl. La clase pasada hablamos cómo a través de su acercamiento al reinado de Saúl, él eh, logra, ¿verdad?, tener acceso directo al rey, incluso a su propia familia, como vimos en el caso de el hermoso relato de la amistad de David con Jonatán, que es el hijo de Samuel, perdón, de Saúl, y cómo su acercamiento al reinado lo hace ser un conocedor de las estructuras del reinado bajo Saúl, y cómo a través de su carisma también logra conquistar a Dios, ¿verdad? Para ser el elegido por Dios para gobernar a su pueblo. Según la historia bíblica, a David se le conoce también como el autor de numerosos salmos. No los 150, lo sabemos, pero la mayoría de los salmos están compuestos por David, y uno de los salmos más famosos que vamos incluso hoy a leer es el famoso Salmo 50 o 51. Recuerden que siempre lo ponemos entre paréntesis porque hay un conteo bíblico y un conteo litúrgico. El famoso Salmo 50, que es el 51 en la Biblia, pero es el 50 litúrgicamente, es el famoso salmo compuesto por David después de haber traicionado no solamente
a su amigo Urías quedándose con su esposa y mandándolo a morir, mandándolo en la primera línea de batalla. No solamente por eso, sino porque falla a Dios. David le falla a Dios. David no es colocado por ser santo, ni es obviamente un modelo de santidad. Sin embargo, Dios pone su confianza en él como líder de su pueblo. Le falla a Dios, le falla a su esposa, le falla a Urías. Pero el hermoso Salmo 50, que narra su arrepentimiento, nos hace ver el alma de David, que a pesar de ser un gran pecador, como es todo ser humano, es un gran hombre de Dios al final de todo, ¿verdad? Al final de todo es un hombre que logra arrepentirse con un corazón, ¿verdad? Como vemos el caso de Pedro. Pedro también eh, no es un hombre perfecto, es un hombre también pecador, pero sin embargo demuestra, ¿verdad? Ante Dios esa gran capacidad, demuestra ante Dios esa gran capacidad de arrepentimiento. Y recordemos la historia bíblica, cómo nos hace ver a Pedro arrepentirse por haber negado a Jesús 3 veces. Pedro llora amargamente. Y eso es uno de los signos que nos hace ver cómo Pedro, a pesar de su debilidad, de su pecado, muestra un gran arrepentimiento y que eso es obviamente el camino del hombre pecador, el arrepentimiento a través del acercamiento a Dios, de, del acercamiento con sus mandamientos, ¿verdad? Con su palabra. David hace lo mismo. David se arrepiente y ese arrepentimiento de David lo hace ser grande. Acuérdense que no solamente para los cristianos, para los judíos, para los musulmanes, incluso para religiones como el sinoísmo, el hijo adoptivo de José. Él era el hijo menor de ocho hermanos, 8 hijos, los hijos de Isaí. Y bueno, como ustedes saben, era costumbre que los menores hicieran tareas de pastoriles, que eran tareas mucho más tranquilas, más pausadas, llevar el rebaño a los pastos y bueno, regresarlo. Eran tareas más fáciles. Sus hermanos mayores obviamente estaban en el campo haciendo tareas más duras. 3 de sus hermanos mayores fueron soldados del rey Saúl. Y como sabemos, el profeta Samuel viaja hacia Belén por mandato de Dios para buscar a ese nuevo elegido. Y lo encuentra en Belén. Vean todo el paralelismo que hay después con Jesús, porque Jesús no va a ser el nuevo David como rey político como querían los judíos, pero sí va a ser descendiente de muchos aspectos de David, como por ejemplo la ciudad donde nace, ¿verdad? Como sabemos de los mismos profetas, y tú, Belén, tierra de Judá, ¿verdad? No eres la más pequeña de todas las ciudades de la tierra. De ti saldrá el Salvador, el que va a reinar. Y aquí es donde viene entonces el paralelismo con el caso de David, del rey David. Ahí vivía Isaí, que era un pastor, vivía con sus hijos. Uno de ellos, David, sería el elegido. Samuel como profeta tendría que saber cuál es de todos. Sabemos que lo que hace Samuel para evitar que el rey Saúl, al enterarse de que él anda buscando su sucesor, o sea, un elegido, él le dice a Saúl,
que simplemente va a hacer un sacrificio. Y ya cuando llega a la casa de Isaí, conoce a 7 de sus hijos, pero ninguno es el elegido. El único que faltaba era el pequeñito que estaba en el campo con las ovejas. Y no se fue hasta que no llegó. Así David, cuando entra, Samuel supo inmediatamente que era él el elegido, y delante de su padre y de sus hermanos mayores, lo unge como el nuevo rey de Israel. David va al servicio del rey Saúl, nombrado como músico a cargo del arpa, y como sabemos, estas tareas las compaginaba con su trabajo como pastor. Era bueno tocando el arpa, era un músico, era también poeta. Y Saúl se relajaba escuchando el arpa, la melodía del arpa. Y por lo tanto el rey Saúl le da una posición muy, muy importante. Israel a su vez estaba bajo las órdenes del rey Saúl y estaba en guerra contra los filisteos, que recuérdense que los filisteos es un grupo que lucha en contra de los israelitas por la tierra. Un gigante llamado Goliat, que obviamente, como sabemos, pues, desafía al ejército israelita y lo desafía durante 40 días, proponiendo que escogieran al mejor hombre para hacerle frente. Si él resultaba derrotado y muerto por un israelita, los filisteos entonces serían esclavos de Israel. Pero que si él vencía y mataba al escogido de Israel, entonces los israelitas tendrían que ser esclavos de los filisteos. Los hebreos también temían a Goliat, porque ya de por sí, un hombre sumamente grande. Bueno, como nos habla de un gigante, nos habla de un hombre bastante grande, en estatura y en fortaleza. David, que obviamente su padre le había pedido que viajara al campamento para saber cómo estaban sus hermanos mayores y llevarle algo de comida, escuchó el desafío del gigante. Y la condición de pastor hizo llevar a David a estar preocupado por defender sobre todo a sus rebaños de los ataques de fieras salvajes. Y ya él de por sí, para poder cuidar a sus ovejas de esos ataques de fieras salvajes, había aprendido a usar una honda, ¿verdad? Que con la piedra lograba ahuyentar a aquellas fieras salvajes que podrían poner en peligro a su rebaño. Entonces, no es que David no sabía usar la honda ni que por primera vez la estaba usando, y qué suerte de que David con su honda mató a Goliat, sino que David ya de por sí conocía cómo usarla, pero sin embargo, David no estaba preparado para enfrentar a un gigante. Él estaba preparado para enfrentar unas fieras salvajes que eran los que atacaban de alguna manera al rebaño, ¿verdad? Al rebaño de su padre. Sin embargo, se presentó ante el rey Saúl, se propuso para luchar él contra el gigante. David se vistió con la armadura del rey, pero al no estar acostumbrado a usarla, se la quitó. Mira, se había puesto una armadura para luchar contra Goliat, pero no estaba acostumbrado a llevar esta armadura. Se la quitó, va al campo de batalla solamente con una honda. O sea, no se pone absolutamente nada, ningún tipo de armadura. Solo con una honda
se presenta ante el gigante. Por el camino recogió 5 piedras lisas en un arroyo y se plantó delante del gigante Goliat. Goliat obviamente se burló de él y tuvo delante de sí a un muchachito, jovencito, que se presentaba para luchar contra él. Dice Primera de Samuel 17:46. ¿Verdad? Primera de Samuel 17:46. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé, porque de Yahvé es el combate y se los entrega en nuestras manos. Miren qué hermoso, ¿verdad? Cómo David alaba al Señor, confía en Dios. Y esta es la parte más importante que debemos aprender nosotros los cristianos. Qué manera de confiar de David, que a pesar de encontrarse con un gigante con el cual él no podría con las fuerzas humanas, a pesar de él ser un chico joven, tener delante un desafío sumamente grande, como es el desafío en contra de este gigante, él confía en Dios. Vean lo que dice: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé. Vean qué interesante. O sea, a mí estas palabras me encantan porque tú las puedes decir en todo momento cuando tengas que enfrentarte ante los gigantes de tu propia vida, cuando tengas que enfrentarte ante situaciones de desesperación en tu propia familia, con la gente con la que convives, situaciones económicas, situaciones de desesperación, situaciones con hijos, con esposos, con esposas, situaciones de la vida que a veces te hacen pensar, que te hacen reflexionar y que te hacen sentir como un David delante de un gigante. Porque es real que las situaciones de la vida a veces se convierten en gigantes para nosotros. A veces nos encontramos navegando contra gigantes terribles en nuestra propia vida y que son reales. Que nosotros no podemos con ellas, que no podemos, que nos pasa como David, que no podemos, que simplemente delante de esas situaciones nos volvemos nosotros pequeños ante el gigantesco poder de los problemas, de las necesidades, de las situaciones. Pero fíjense lo que dice David. David dice: toda esta asamblea sabrá que no por la espada ni por la lanza salva Yahvé. Ahí tenemos que confiar en Dios, sabiendo que Dios no va a hacernos luchar con lanza o con espada. Como dice San Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. Y a veces esa es la lucha más fuerte, más difícil. Pero no estamos solos. Ahí es donde viene la onda de David. Y la onda de David funciona porque Dios está de su parte. Dios interviene cuando nosotros nos desesperamos delante de los gigantes de nuestra vida. Y los gigantes pueden ser muchas cosas. Dios no nos deja solos. Dios interviene, Dios te cura, Dios te cuida. Y Dios hace que ese gigante que a veces tú piensas que con el cual no puedes, que es muy difícil, sin embargo se convierte en, en ese gigante que muere ante la presencia y ante la grandeza de Dios. No es David, no es la onda,
Y aquí es donde David nos enseña muy bien que la lucha contra el gigante no está puesta en la onda, no está puesta en él, está puesta en Dios. Es Yahvé el que va a salvar. Es Yahvé el que va a liberar a su pueblo del ataque de este gigante. Entonces, no tengamos miedo si en nuestra vida se nos presentan gigantes. Situaciones difíciles, el trabajo, la casa, la comida, el estrés, los hijos, el marido, la esposa. Esos gigantes no vencen ante el poder de un Dios que actúa en el más pequeño de sus hijos. No es la fortaleza humana, no es la espada, no es la lanza, no es la onda ni siquiera. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios que derriba al gigante. Y si consideras que tu carga es pesada, que tu gigante es demasiado grande para ti, tienes que darte cuenta que Dios, con su infinita misericordia, con su amor, quiere hacer que tu lanza, que tu onda, que tu espada no sean absolutamente nada delante de la acción que Dios va a hacer y el milagro que Dios va a hacer. David con su onda le incrusta una piedra en la frente a Goliat. Cae y él se aprovecha para cortarle la cabeza. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos cortarle la cabeza a ese gigante, verdad? A ese gigante que nos aplasta con su peso, con su realidad, porque en la vida estamos llenos de gigantes y en la vida pasamos por la vida enfrentando gigantes. ¿Y cómo Dios te da una herramienta delante de tu desesperación, delante de tu angustia, delante de tu estrés, para que le cortes la cabeza a ese gigante? Cortar la cabeza al gigante que aplasta tu vida, que te llena de estrés. La Biblia de Jerusalén, que nosotros estamos estudiando, nos señala que se ha comparado este combate incluso con los combates individuales de la Ilíada de Homero, eh, haciéndonos ver la grandeza, ¿verdad? De esto, de, de este Dios que actúa en, en David de un modo singular. Incluso la expresión honda de David simboliza muchas cosas. Cuando, cuando tú estés frente a un enemigo, debes darte cuenta que por más pequeña que sea tu onda, siempre va a estar Dios para darte la victoria. Cuando te sientas que el peso del gigante que te está atacando es grande y es fuerte, tienes que sentir la confianza, ¿verdad? La confianza de un Dios que no abandona, de un Dios que se hace presente en esa onda. Entonces la onda de David nos recuerda de que no hay gigantes para Dios, no hay misión imposible para Dios. Cuando confiamos en Él, cuando realmente estamos convencidos de que Dios está de nuestra parte, cuando tenemos la fe, que es la que no podemos perder nunca. Entonces David es vencedor. David es vencedor y es vencedor porque Dios actúa, no por su fuerza. David es pequeño, es débil, no tiene defensa, no tiene coraza, no tiene espada, no tiene lanza, tiene apenas una onda del cual podrían reírse. Pero David logra vencer
a Goliat. Y desde ese momento se convierte en un símbolo de valor. Se convierte en un signo de valor para todos los débiles, que no hay enemigo grande. Y por eso David entonces, al derrotar a Goliat, realiza una alianza muy estratégica con Saúl. Obviamente Saúl es el rey. Todavía hasta ese momento es el rey. Y hace una alianza para unificar a Israel. Después de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, que ya esas muertes están relatadas en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, David logra, de hecho, unificar a Israel y llegar hasta lugares donde no llegaba el reinado de Saúl. Estuvo fugitivo cuando logra vencer al gigante. David consigue la confianza de sus criados, del pueblo, se ganó la amistad incluso de Jonatán, se gana el amor de Mical, quien sería su primera esposa. Acuérdense que Jonatán y Mical eran hijos de Saúl, o sea que David, a pesar de ser, digamos que un amigo y enemigo a la vez de Saúl, era un amigo porque él mismo lo había aceptado estar en la corte como su músico. Sin embargo, establece con Saúl un pleito, digamos, de alguna manera, o una envidia hasta cierto punto que tenía el propio Saúl. Pero David logra robarle lo más importante, sus propios hijos. Uno que se va a convertir en su mejor amigo, Jonatán, y Mical que se va a convertir en su esposa, su primera esposa. Eso produce celos en Saúl, que incluso lo ordena capturarle. David tuvo que ir al desierto con un escuadrón de alrededor de 200 guerreros leales y allí tiene que andar fugitivo. Incluso acepta la protección del rey filisteo, Aquis de Gat, que es enemigo de Israel. Cuando Aquis se fue a la guerra contra el rey Saúl, David no pudo acompañarle porque los otros nobles no confiaban en él. David hace proezas. David hace cosas maravillosas. Y precisamente con la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, que podría haber sido el heredero, pero él mismo confía en David y le ofrece el trono. La casa de Saúl ya estaba prácticamente anulada. Por eso David se dirige a la ciudad de Hebrón y es nombrado rey de Judá. Pero los del norte, los del reino del norte, no estaban muy de acuerdo con esa decisión y buscaron precisamente a un descendiente de Saúl para nombrarlo como sucesor. El escogido fue, en este caso, Isboset, que nombraron rey. Trató de ganarse la confianza del reino, pero dos caudillos, seguidores de David, decidieron asesinarle en su propia casa. Cuando se presentaron ante el rey David, esperaban una recompensa, pero se encontraron con la muerte. David no estuvo de acuerdo con la muerte de su enemigo. Recuérdense que David es un hombre con principios hasta cierto punto. Los dos caudillos seguidores suyos quisieron matar al nuevo rey porque confiaban y seguían a David, pero David no aceptó eso. Y de hecho la recompensa que tienen es la muerte. David no quiere la muerte de su enemigo de esa manera. Y por eso los ejecuta por asesinato, por haber asesinado
a su enemigo. En Hebrón, el rey David no conseguía todavía la confianza del reino del norte, como les decía. Recuérdense que hay siempre una división muy grande. Claro, obviamente después de Salomón, esa división se enfatiza más. Pero al inicio, con David, esa división estaba muy fuerte. A pesar de que era un solo reinado, el de Judá y el reino del norte. Con Saúl el reino se une. Sin embargo, a inicios del reinado de David, pretenden dividir el reino. Ellos buscan un descendiente de Saúl para el norte y David en Judá, en el sur. Sin embargo, el rey David, que a pesar de no conocer, de no conseguir la confianza del reino del norte, decide, para poder unir a las 12 tribus, buscar una ciudad neutra para poder gobernar, una ciudad intermedia, digamos, de alguna manera que pudiera servir para los dos reinados, ¿ya? Para que los del norte no piensen, bueno, este está reinando solamente para Judá porque él es de Judá y no, al contrario. Él quiso buscar una ciudad intermedia. Sin embargo, con la muerte del hijo del difunto rey Saúl, los ancianos de Israel se acercaron a Hebrón manifestando lealtad a David, que ya para esa fecha tenía ya 30 años, más o menos alrededor de 30 años. Esa ciudad neutral que David elige es Jebús, que por ese momento no estaba en manos de la gente de Judá, ni tampoco en manos de los israelitas del norte, sino que estaba ocupada por los jebuseos, que seguramente ustedes habrán conocido, ¿verdad? Como grupo militar y político. Jebús, que era ocupada por los jebuseos, una vez que fue reconocida por los líderes de todas las tribus, de las 12 tribus, David logró conquistar la fortaleza de Jebús y colocó allí su capital. Una ciudad que pasó a ser conocida como la ciudad de David y que después recibe el nombre de Jerusalén. Esa es, digamos, el pacto entre las tribus del norte y las tribus del sur. ¿Ya? Colocar en Jebús la capital del reino, que después pierde el nombre de Jebús y llegó a ser llamada Jerusalén. El rey David era líder de un reino que le llamaron el reino de Dios en la tierra, el reinado de David. El rey Hiram de Tiro envía mensajeros a la capital y comenzó a suministrarle a David madera de cedro, carpinteros y albañiles para que pudiera entonces construirse su propia casa. Pero David quería construir un templo para Yahvé. Pero el profeta Natán le dijo por orden de Dios que el templo debía esperar todavía una generación, pues se habían cometido muchos crímenes y todavía no estaba preparado, ¿verdad?, para construir el templo. Sin embargo, Dios hace un pacto con el rey David para que su casa no se extinga, o sea, para que la casa de David no tenga fin. De hecho, Dios le dice a David, tu trono será establecido para siempre. David conquista Soba, conquista la actual Siria, que era llamada Aram, Edom, Moab, que es la actual Jordania. O sea, fíjense cuánto se expande, no solamente a Israel, sino lo que es la actual Siria y la actual Jordania. Conquista también la tierra de los filisteos y logra exterminar a muchos cananeos, que eran los habitantes de Canaán. El rey David decide no ir a una batalla, quedarse en Jerusalén, y después de una siesta
desde la terraza, observa que en una casa vecina estaba bañándose una hermosa mujer. David queda completamente prendado de ella y quiso saber quién ella era, Betsabé. Vamos a buscar ese texto bíblico, ¿verdad? Para leerlo juntos, que es un texto bíblico sumamente hermoso, sumamente bello, por el contenido espiritual que tiene. Sabemos que obviamente David no obra bien, pero hasta cierto punto es considerado, ¿verdad? Ese texto como uno de los textos más leídos por el hecho de ser David allí, digamos como un personaje protagónico importante para entender la realidad del pecado, que no es un hombre perfecto. Obviamente no es un hombre perfecto y debemos conocer quién era David. Vamos entonces a buscar en nuestras Biblias vamos a buscar exactamente segundo libro de Samuel. Vamos a buscar segunda de Samuel, especialmente vamos a buscar el capítulo 11, creo que empieza desde el 11. Sí, vamos a buscar segunda de Samuel capítulo 11. Y vamos a leer. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio en Rabá mientras David se queda en Jerusalén. Un atardecer se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron, es Betsabé, la hija de Eliam, mujer de Urías elitita. David envió gente que la trajese, llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas, y ella se volvió a su casa. La mujer quedó embarazada y envió a decir a David, estoy encinta. David mandó a decir a Joab, envíame a Urías elitita. Joab envió a Urías a donde David. Llegó Urías donde él y David le preguntó por Joab y por el ejército y por la marcha de la guerra. Y dijo David a Urías, baja a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey seguido de un obsequio de la mesa real. Pero Urías se acostó a la entrada de la casa del rey con la guardia de su señor y no bajó a su casa. Avisaron a David, Urías no ha bajado a su casa. Preguntó David a Urías, ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas. Joab, mi señor, y los siervos de mi señor acampan en el suelo. ¿Y voy a entrar yo en mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías, quédate hoy también y mañana te despediré. Se quedó Urías aquel día en Jerusalén y al día siguiente le invitó David a comer con él y le hizo beber hasta emborracharse. Por la tarde salió, se acostó en el lecho con la guardia de su señor, pero no bajó a su casa. A la mañana siguiente, escribió David una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. En la carta había escrito, pongan a Urías al frente, a lo más reñido de la batalla, y retírense detrás de él para que sea herido y muera. Estaba Joab asediando la ciudad y colocó a Urías en el sitio en el que sabía que estaban los hombres más valientes. Los hombres de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron algunos del ejército de entre los veteranos de David y murió también Urías elitita.
Joab envió a comunicar a David todas las noticias de la guerra y ordenó al mensajero: cuando hayas acabado de decir al rey todas las noticias sobre la batalla, si salta la cólera del rey que te dice: ¿por qué te has acercado a la ciudad para atacarla? ¿No sabías que tirarían sobre ustedes desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él una piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? Tú le vas a decir: también ha muerto tu siervo Urías elitita. Partió el mensajero y en llegando comunicó a David todo lo que le había mandado Joab. David se irritó contra Joab y dijo al mensajero: ¿por qué se han acercado a la muralla para luchar? ¿Quién mató a Abimelech, el hijo de Jerubal? ¿No arrojó una mujer sobre él la piedra de molino desde lo alto de la muralla y murió él en Tebes? ¿Por qué se han acercado a la muralla? El mensajero dijo a David: aquellos hombres se crecieron frente a nosotros, hicieron una salida contra nosotros en campo raso y los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus veteranos desde lo alto de la muralla y murieron algunos de los veteranos del rey. También murió tu siervo Urías, elitita. Entonces David dijo al mensajero: esto has de decir a Joab: no te inquietes por este asunto, porque la espada devora ya a uno y a otro. Redobla tu ataque contra la ciudad y destrúyela, y así te darás ánimos. Supo la mujer de Urías que había muerto Urías su marido e hizo duelo por su señor. Pasado el luto, David envió por ella y la recibió en su casa, haciéndola su mujer. Ella le dio a un hijo, pero aquella acción que David había hecho desagradó a Yahvé. Este pasaje bíblico, eh, donde David precisamente desobedece a Yahvé, a sus mandamientos, se aleja de Yahvé, hace que precisamente podamos descubrir que a pesar de ser el elegido por Dios, a pesar de ser un hombre bastante justo, digamos, no es un hombre perfecto. No es el rey perfecto y no es tampoco el hombre perfecto. Ahí nos damos cuenta la naturaleza del ser humano, que es pecador, que puede inclusive hacer cosas en contra de sus propios amigos, de su propio, en este caso de su propio ejército. David construye el Salmo 50, que es uno de los salmos más hermosos, que bueno, como ustedes saben, en la Biblia está como Salmo 51, que es un salmo sumamente hermoso. Vamos a buscar el Salmo 50 o 51 en la Biblia. Si lo buscan en un libro litúrgico, el Salmo 50. Si lo buscan en sus Biblias, lo van a encontrar como el Salmo 51. Buscamos en la Biblia de Jerusalén, Salmo 51. Y vamos a leerlo para que ustedes vean qué es lo que produce en el corazón del hombre que se arrepiente de su pecado, que descubre que su pecado es grande, se descubre el pecador de lo que sabe y construye este salmo desde el interior de su corazón manifestando el arrepentimiento. Vamos a leerlo juntos en sus Biblias de Jerusalén y vamos a ver cuánto hermoso, ¿verdad? Este salmo. Vamos a buscar Salmo 51, versículo primero. Vamos a empezar de ahí. De hecho, sabemos que es de David, porque nos lo dice el mismo salmo, versículo 1 del maestro de coro, salmo de David. Cuando el profeta Natán le visitó después de aquel que él se había unido con Betsabé, ¿verdad? Recuérdense que Natán es el profeta que de alguna manera como que le pone el pie en la piedra en el zapato a David.
¿verdad? Como decimos, le pone la piedra en el zapato, le pone la incomodidad, no lo deja tranquilo. Denuncia constantemente cuando David hace algo fuera de la voluntad de Dios, algo fuera de la ley de Dios. Como todo profeta tiene que anunciar y denunciar. En este caso, Natán es un profeta que anuncia, pero a la vez denuncia. Denuncia lo mal hecho. Denuncia cuando el rey se aleja de la voluntad de Dios. Voy a leerlo. Me gusta más la versión litúrgica, no tanto la versión bíblica de la Biblia de Jerusalén, porque ya estoy acostumbrado a rezarlo todos los viernes y sobre todo para ustedes que lo rezan desde la versión litúrgica van a ver que es lo mismo, solo que tiene palabras más hermosas. O sea, la traducción es un poquito más melódica, más hermosa, por eso me gusta mucho la, la versión de este Salmo 50, versión litúrgica. Entonces voy a leerla como versión litúrgica y bueno, si alguno de ustedes ven que hay alguna, por ejemplo, la versión bíblica habla de piedad, ten piedad, y la versión litúrgica habla de misericordia. Es muy hermoso de cualquiera de las dos versiones, pero bueno, si ustedes ven que la versión mía es un poquito diferente es porque es la versión litúrgica. Es una traducción igual, solamente que es un poquito más melodiosa, más, más para la liturgia, más para el rezo. Entonces, por eso es que, pero es lo mismo, o sea, en una parte usan piedad, en otra usan misericordia, pero en realidad es lo mismo. Entonces, Salmo 51 de la Biblia empieza con el versículo 3. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios, Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Vean qué hermoso, ¿verdad? Cómo él habla del pecado, del arrepentimiento, de la maldad que Dios aborrece, que él había cometido. Que Dios es el único justo, que él es un ser humano y así lo concibió su madre como pecador, que a Dios le gusta un corazón sincero y él le dice, lávame para quedar blanco como la nieve. O sea, pide la misericordia, pide a través del arrepentimiento el perdón de su pecado. Y él pide a Dios un corazón nuevo, pide que lo renueve por dentro, que le deje ver su rostro. Es un salmo hermoso y
Y es la manifestación, como les decía, de esa misericordia de Dios, que a pesar del gran pecado de David, Dios siempre, ¿verdad? Tiene misericordia. Dios siempre mira con misericordia a su pueblo. Y eso es lo que demuestra David, la misericordia de Dios. No es tanto, acuérdense que aquí no vemos eh, el poder de David, el valor de David, ni siquiera vemos que David es un hombre que se ha arrepentido, que tiene grandes valores, sino que vemos la misericordia de Dios. Lo que triunfa es al final la misericordia de Dios. O sea, no es que David sea grande por haber construido este salmo, haberse arrepentido. No, es Dios es el grande, porque lo ha perdonado, a pesar de su maldad, a pesar de su propia pequeñez como ser humano. Dios es el que triunfa y Dios a través de su misericordia es el que se hace grande, se enaltece, ¿verdad? Eh, el profeta Natán le dice a, a David que le quitaría la tranquilidad, que le va a enviar Dios zozobras continuas, que su reinado va a ser agitado, lleno de disturbios. Le advierte también que no morirá por haber dejado embarazada a una mujer casada y haber ordenado la muerte de su marido, pero que sí lo haría el hijo que iba a nacer. De hecho, su hijo vivió 7 días, durante los cuales el rey ayunó. Pero cuando murió, el rey se vistió y volvió a comer. Sus sirvientes le preguntaron por qué se lamentó cuando su hijo todavía estaba vivo, pero no cuando ya había muerto. Y el rey David dice, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba. Pensaba que tal vez el Señor tendría compasión de mí, que el niño pudiera vivir, pero ahora que ha muerto, él le dice, ¿por qué debo ayunar? ¿Por qué yo hacerle volver? Yo voy a él, pero él no volverá a mí. Es Es una situación difícil la que vive David. Se enfrenta a situaciones bien complejas, se enfrenta ante su propio pecado, se enfrenta al profeta Natán. Sin embargo, David sigue manteniendo su grandeza como rey, como estratega de guerra. Tal como lo profetizó Natán, los errores de David fueron causa de muchos trastornos y zozobras. Uno de los hijos, Absalón, se rebeló contra su padre y llegaron a luchar por el derecho al trono. De hecho, un día Absalón quedó atrapado por su cabello en las ramas de un roble y Joab, el comandante de las tropas de David, le clavó 3 flechas y lo mató. Así toda una facción festejaba la muerte como victoria, pero cuando la noticia de la victoria fue llevada al rey David, David no se alegró. David dijo, oh hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, me habría muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío. Todo ese tiempo de conflicto deterioraron mucho lo que es la imagen que tenía David como hombre de unidad, como hombre que construyó un gran reinado. Pero los sinsabores, los problemas del reinado van a continuar, incluso con su hijo Adonías, que incluso también él pretendía reinar y ambiciona el trono de su padre. Eh, Cuando ya era anciano, David estaba postrado en la cama y su hijo Adonías aprovechó este hecho para proclamarse rey. Betsabé y el profeta Natán, conociendo la actitud hostil de Adonías, pidieron a David que nombrara como heredero a otro de sus hijos, concretamente a Salomón, que había sido el elegido por Dios, y este acuerdo entre David y su mujer eh, solo concretaba también los designios divinos. No derramar sangre, no buscar revanchas, seguir los preceptos del Señor. Prometió continuar con la línea hereditaria del trono de Judá por siempre. Y David muere alrededor de los 70 años. Fue enterrado en la ciudad de David, o sea,
Jerusalén. Recuérdense que primeramente se llamaba la ciudad de David. Anterior a eso se llamaba Jebús, que era la ciudad de los jebuseos, luego la ciudad de David, hasta que finalmente se llamó la ciudad de Jerusalén. Y allí, si ustedes van, pueden encontrar la tumba de David, que es el único lugar donde, bueno, y el Muro de los Lamentos, creo que son dos lugares muy importantes para los judíos. Para los cristianos tenemos muchos, porque hay muchos lugares de Jesús. Después yo, cuando les dé las clases de Nuevo Testamento, les voy a enseñar mi viaje a Jerusalén, a Tierra Santa, a Israel. Y les voy a enseñar qué hermosos lugares, ¿verdad? Donde estuvo Jesús. Pero uno de los lugares muy interesantes que me llamó la atención fue la tumba de David, que es un lugar donde van todos los judíos constantemente. Siempre están yendo a la tumba de David. Y al Muro de los Lamentos, que es el muro que queda del templo, que queda apenas un pedazo solamente de pared, que es el Muro de las Lamentaciones, que es el muro del antiguo templo de Jerusalén. Esos son los dos lugares que participan y que van siempre los judíos como lugares religiosos. El templo y la tumba de David. Y bueno, también sus sinagogas, obviamente ellos tienen sus iglesias que se llaman sinagogas. David llegó a gobernar alrededor de 40 años sobre Israel, 7 sobre Hebrón y 33 en Jerusalén. ¿Verdad? Jerusalén fue la capital del reinado y después de David, nunca Jerusalén dejó de ser capital del reino. Siempre es el punto. A pesar de que no sea la capital de Israel, nosotros sabemos que la capital de Israel es Tel Aviv, desde el punto de vista sociopolítico, pero la capital religiosa es Jerusalén. Para los católicos, para los musulmanes, para los judíos. Pero no puede ser una capital política porque obviamente convergen tres religiones diferentes. O sea que para los judíos, David es una figura como mesiánica. La descendencia de David es tomada como la descendencia más importante para hablar, ¿verdad?, de reinado. Para el cristianismo sabemos la importancia que tiene David como el antecesor de Cristo, en el sentido de que Cristo es descendiente de la casa de David. De hecho, en la Iglesia Católica nosotros conmemoramos al rey David el día 29 de diciembre, aunque no es una fiesta tan importante, tan grande, ¿verdad? Como podría ser, no sé, en torno a esa fecha, pues conocemos que tenemos los santos inocentes, tenemos a San Esteban, primer mártir, pero la iglesia conmemora a David. A pesar de que ustedes saben que no hay santidad antes de Cristo, todos los santos que conocemos son después de Cristo, sin embargo, la iglesia católica sí conmemora a David como santo y a Moisés, a Abraham, a los grandes patriarcas del Antiguo Testamento. Incluso en el Corán también se habla de David. David es considerado como uno de los profetas del Islam. También como en el judaísmo, se cuenta que David mató a Goliat lanzándole una piedra con una honda. Y la creencia para ellos dice que durante su reinado se pusieron los cimientos de la cúpula de la roca. Los musulmanes rechazan la descripción bíblica de David como un adúltero y un asesino. De hecho, en el Corán no se muestra esto que hemos hablado de David, que mandó a matar a Urías, que fue un adúltero porque obviamente quería acostarse se acostó con la mujer de Urías. Acuérdense que para los islámicos todas estas escenas son un poquito raras, entonces ellos la omiten. Para ellos es un gran profeta, ¿verdad? Y ocultan todos
sus puntos negros de alguna manera, ¿verdad? Después de David nosotros tenemos a Salomón. Vamos a, vamos a hablar un poquito de Salomón, ¿verdad? En el tiempo que nos queda, porque Salomón es el tercero de los reyes del Reino Unido. Recuérdense que después el reino se va a desbaratar, o sea, el reino después se va a dividir en el reino del norte y el reino del sur. Pero con Saúl, David y Salomón, con ellos tres, el reino permanece unido. ¿Ok? Salomón, como sabemos, tenía la característica de ser un gran sabio. ¿Verdad? La característica de él es el ser un gran sabio. De hecho, el profeta Natán le dice a David que había ordenado la muerte de su primer hijo como castigo del pecado del rey por haber enviado a la muerte a Urías, marido de Betsabé, para casarse con ella. Y después de una semana de ayuno y oración, David supo la noticia de la muerte de su hijo. Se casa con Betsabé, a la cual queda embarazada, y tiene a su primer hijo, ¿verdad? Después del hijo muerto, que duró solamente 7 días, como sabemos, tiene a Salomón. Salomón sucede a su padre David en el trono de Israel en torno al año 970. Y aunque tenía hijos con otras mujeres, eh, fue proclamado antes de la muerte de su padre, ya que su medio hermano Adonías había anunciado las pretensiones al trono, pero Adonías fue ejecutado, y el que toma, ¿verdad? Como sabemos, las riendas del reino es Salomón. Nos dice Primera de Reyes 3:5. Yahvé se apareció a Salomón y le dijo: pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y Salomón le dijo: da pues a tu siervo un corazón magnánimo para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Y respondió Yahvé: lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado un corazón sabio y entendido. De hecho, la sabiduría de Salomón es impresionante. Si David se consideraba un gran músico, un gran poeta, Salomón, por su parte, más bien fue un un gran sabio. De hecho, una de las cosas que tuvo en sus manos fue la construcción del primer reino, que después llega a ser destruido, como sabemos a través de la historia bíblica, y vuelve a ser reconstruido por segunda vez hasta que la segunda vez es destruido de nuevo, y ya lo que nos queda del templo, si ustedes van a Jerusalén, ese es el segundo templo construido, y destruido por segunda vez. Él emprende numerosas obras arquitectónicas, pero el templo de Jerusalén es, con su lugar del Santo Santorum, el lugar donde está el Arca de la Alianza, es el lugar más importante, ¿verdad? Que edifica Salomón. Eh, Construye ese templo inmenso, grande, hermoso. Él mismo lo diseña. Como sabemos, Dios es el que le concede, ¿verdad?, la sabiduría para poder construir su propio templo, ¿verdad? El templo de Dios. Pero como también ser humano, tiene también sus puntos débiles. Comienza su poder político a decaer,
contrae varios matrimonios con hijas de Faraón, se rodea de mucho lujo. Incluso en su propio reinado cae en idolatría, inducido por muchas esposas extranjeras que tiene. Según nos dice Primera de Reyes 13, Primera de Reyes 11:3, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y esas mujeres le desviaron el corazón. Dice Primera de Reyes 11:3. Ahora sabemos que los números en la Biblia son un poquito simbólicos, ¿eh? Que es bastante exagerado, 700 más 300. Serían prácticamente 1000 mujeres entre reinas y concubinas. Pero Dios le hace ver su desviación. Dios le hace ver su pecado. Pero ya viene la decadencia del reinado. A pesar de que él mismo se da cuenta de su pecado, él mismo se da cuenta de su maldad. Aún así, ¿verdad? Continúa en el pecado, viene una decadencia muy fuerte de su reinado. Y su sucesión en el trono, ¿verdad? Hace que el reinado se divida. Recuérdense que es muy importante para el pueblo de Israel mantener la unidad del reinado, porque no era fácil, no era fácil. Recuérdense que el reino del norte y el reino del sur, inclusive al inicio del reinado de David, estaban separados y no querían el reino del norte a David. No es fácil la unificación de todo el reinado. David lo logra, Saúl inclusive hasta cierto punto. Salomón lo mantiene, pero ya en decadencia. De hecho, la división del reino se da después de la muerte de Salomón, cuando se crea, ¿verdad?, un reino para Judá, Roboam, y Jeroboam como reino del norte o reino de Israel, como le llaman. Es muy interesante la vida de Salomón. Salomón, no solamente por la construcción del templo, también por su sabiduría y por la importancia, ¿verdad?, que tiene para la historia de Israel ser el sucesor de David, que no es nada fácil. No fue para él fácil poder suceder a su padre, que fue el rey por excelencia en todo Israel. Entonces se divide el reinado, reinado del norte, reinado del sur, y comienza Roboam como rey del sur, que fue prácticamente lo que es la sede del sur, y el reino del norte con Jeroboam, que fue el primer rey del norte, rey de Israel. Recuérdense que los anteriores eran reyes de todo el reinado. Sin embargo, al dividirse, Jeroboam fue el primer rey del norte. Entonces hay una división del reinado después de Salomón, que es muy interesante también para comprender la historia bíblica. Muy bien, vamos a dar entonces espacio ahora a algunas preguntas, algunos comentarios que tengan, algunas preguntas o dudas o ideas que quieran compartir en este tiempo que tenemos, porque ya después nos tocaría entrar en los otros libros del Antiguo Testamento muy importantes, como los libros, no quiero que dejemos a un lado los proféticos, los sapienciales, y los salmos. Vamos a dar la posibilidad de reactivar los micrófonos. Ok, ya les he dado la posibilidad de reactivar sus micrófonos.
Si quieren participar, me gustaría escucharles con ideas, comentarios, preguntas, etcétera. Están calladitos esta noche, ¿eh? ¿Quién quiere hacer algún comentario, alguna idea que tengan, alguna pregunta? Yo, padre, Sí, adelante. bueno, la verdad, he admirado siempre a Salomón, Ujú. pero siempre en la Biblia le he leído el mismo ejemplo. Las madres, cuando el bebé, uno decía el que no era la mamá, lo iba a matar, y la otra que sí lo amaba, lo daba por amor, ¿no? Ujú. Mi duda es, ¿cuántos más ejemplos de esos tiene la Biblia antes de que decayera? Claro, claro. Eh, Ese tipo de ejemplos es muy común en la Biblia y hay algunos ejemplos más que son bastante comunes, porque recuerda que el pecado del hombre es el que hace que obviamente eh, muchas veces la misma condición humana se cierra ante la bondad, ¿verdad? Que Dios da en el caso de los hijos. Eh, y no es que se den en personas que sean ejemplos, ¿ok? Eso sí es muy importante saberlo. No es que se nos están poniendo como ejemplo. Al contrario, son ejemplos de lo mal hecho. Y esto es una idea de que, de que la historia bíblica está construida por seres humanos y sus personajes son seres humanos. No son dioses, son seres humanos con tremendo pecado. Incluso peor tal vez que lo que viene después, porque ya eh, antes de Jesús, pues ya la realidad judía pues es un poquito diferente, una sociedad un poco más civilizada. Es una sociedad más civilizada. Hay una pregunta interesante eh, respecto a esto en el chat donde le dice, para el tiempo de Jesús estaban los dos reinos. No. Recuérdense que ya para el tiempo de Jesús no hay rey en Israel, sino que Israel es una provincia romana. O sea que todo Israel está bajo el imperio romano. No hay rey, no hay jefe, no hay líder. El único jefe, el único líder es el emperador romano, que tiene en cada una de estas provincias un gobernador, digamos, de alguna manera, como lo era el caso de Pilato. Y Israel prácticamente lo que tenían eran líderes religiosos. Ellos sí dejaban que practicaran su religión, para los romanos no les preocupaba la religión, incluso cuando Jesús viene a ofrecer su mensaje, para los romanos, para ellos no les implicaba nada, o sea, ellos decían, bueno, pues si es un líder religioso que simplemente viene a ofrecer un mensaje religioso, pues eso es cosa de ustedes, no es cosa de nosotros los romanos, por eso es que ellos se lavan las manos, Pilato se lava las manos. Eh, pero sí, ya para lo que es la llegada de Jesús, que llega precisamente con la época del emperador y los gobernadores de las diferentes provincias romanas, recuerden Herodes, etcétera, no hay reyes, sino que quienes están a la orden del imperio, porque el imperio había tomado no solamente Jerusalén, sino que había tomado, el imperio romano había tomado gran parte de lo que es la actual Europa y Asia, y parte de Asia. Entonces era un imperio sumamente grande que no permitía ningún tipo de rey, ningún tipo de
líder. Los líderes que existían eran impuestos por los propios romanos, que estaban todos bajo la orden del Imperio Romano. Esa pregunta está muy, muy interesante porque precisamente siempre existe como la duda de qué es lo que pasó con el reino de Israel. ¿Qué pasa con el reino de Israel? Y lo que pasa con el reino de Israel no es solamente la división, sino también la conquista. No solamente los conquista Roma, los conquista también Babilonia, ustedes saben, la conquista a través del reino de Babilonia, del rey Nabucodonosor, que los lleva cautivos incluso hacia Babilonia, algunos israelitas. Viene la conquista después, más adelante, incluso del imperio en Grecia, de Alejandro Magno. El pueblo de Israel tiene un esplendor muy grande con los reinados, pero después cae en manos extranjeras y prácticamente no tiene un rey por sí propio, sino pasa de mano en mano, o sea, de imperio en imperio. E incluso también en el caso de los grandes imperios más modernos, o sea, un poquito más acá, recordemos, ¿verdad? Lo que pasa con Napoleón, ¿verdad? El emperador Napoleón. O sea, toda una serie de emperadores y de reyes que toman la tierra de Israel como una tierra esclava. El gran esplendor es con los reyes, pero después que cae el reino, el reinado de Israel ya cae en una decadencia en torno al año 722 antes de Cristo, ¿verdad? Ya la división se hace en el 928, pero en el 722 viene prácticamente la desaparición del reinado de Israel para convertirse entonces ellos en vasallos o en esclavos de diferentes naciones, ¿verdad? Recordemos, rey Nabucodonosor es el que más conocemos, ¿verdad? Que incluso viene lo que es la destrucción del templo, eh, y viene la conquista por parte de esos grandes, ah, de esos grandes imperios. Bueno, es verdad que David era sordo. Es interesante, no nos dice la Biblia exactamente, ¿verdad?, que fuese sordo. No creo que para llegar a ser rey, o sea, si llegó a ser tan grande, sería sordo. Acuérdense que hay muchas teorías, ¿verdad?, sobre algunos reyes, etcétera, que algunos tuviesen algún tipo de características. No creo yo, podría serlo en el sentido de que si no era para esa época un impedimento, pero no, realmente la Biblia no nos narra que David fuese sordo. Y bueno, obviamente sería difícil, ¿verdad?, la construcción de un reino de esa manera, siendo tal vez sordo. Bueno, no podemos descartar nada, pero tampoco podemos afirmarlo. Buenas noches, tengo una duda si las mujeres del rey David son un número simbólico, ¿cuál sería el número correcto o de qué manera lo interpretamos? Recuérdense que la Biblia nos narra en símbolos, nos dice todo en símbolos y es muy difícil entonces comprender la cantidad de mujeres que haya tenido. Habría que preguntarle. No creo que nadie le haya preguntado a Salomón ni él mismo haya llevado la cuenta. Lo que sí, la Biblia siempre usa símbolos para decirnos una cantidad muy grande. ¿Verdad? Cuando nos dice 700, 300, 1000, significa que había muchas. Y no creo que nadie las haya podido contar porque él tenía concubinas, o sea, tenía mujeres con las cuales estaba una vez y listo, y más nada. Pero sí, la realidad es, la Biblia nos muestra esto como símbolo para poder interpretar de que fue un hombre muy adúltero, de muchas mujeres, eh, y esa es una de sus características más graves, ¿verdad? Pero sí, no creo que ni siquiera él haya podido contar con las mujeres con las que estuvo.
Al unificarse las tribus, sobre todo en el reinado de David, David tuvo su reinado con muchos aciertos, pero también pecó. Supo pedir perdón a Dios, a diferencia de Saúl, que no lo hizo, y también Salomón. Es un hecho que sobresale la actitud de David ante la segunda de Reyes. Sí, claro. Yo creo mucho en, en el arrepentimiento y en el pedir perdón, porque obviamente somos seres humanos y como somos seres humanos en cualquier momento podemos pecar. Pero sí es interesante cómo David se destaca por el pedir perdón, se destaca por la misericordia de Dios, o sea, por manifestar la misericordia de Dios. Como saben, no es que le pongamos a David una actitud que sobresalga de modo positivo, aunque sí lo es, porque frente a otros reyes que no han pedido perdón, que no pidieron perdón, eh, sobresale David, pero no es para ensalzar a David, sino para ensalzar a Dios. Acuérdense que lo que triunfa es la misericordia de Dios que actúa a través de David. Pero sí, sí podemos decir que respecto a los otros reyes, David se destaca por ser un hombre de misericordia, un hombre de Dios, un hombre fuerte de Dios, de encuentro con Dios. No es perfecto, pero es un hombre de Dios y eso es muy importante. Padre, yo no creo que la mujer de Orías no supiera que la podían ver bañándose. La Biblia no pone de manifiesto el pecado de la mujer. Ah, es interesante tu comentario. Sí, probablemente podría ser una mujer coqueta. De hecho, dice que David la lleva a su casa y se acuesta con ella. No dice que obviamente ella se haya rehusado. Claro, era difícil poder rehusarse ante el rey. Tendría que haber obedecido obligatoriamente. Pero la Biblia no nos habla de la mujer, del pecado de la mujer. Acuérdense que el Antiguo Testamento, la mujer es como si fuera una especie de objeto. Es así, es lamentable, pero bueno, es el Antiguo Testamento y obviamente el Antiguo Testamento no, la mujer no tenía la dignidad que obviamente de la cual hablamos hoy o de la cual habla el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el pecado que haya tenido la mujer, la mujer de Urías, en este caso Betsabé, ¿verdad? No es tan importante como el pecado de David, por ser rey, más que por ser hombre, por ser rey, por ser el rey, por ser el ejemplo, del cual viene la descendencia, aunque es descendencia también de Betsabé, pero como fruto del pecado, pero el asunto es que se pone la importancia en el hombre, en este caso en David. Muy bien, bueno, hemos contestado las preguntas que había en el chat, hemos compartido bastante bonito esta noche de hoy, nuestra clase, ya el tiempo se nos ha agotado porque ya apenas nos quedan 8 minutitos para las 10, tenemos que dejar algunos minutitos para los avisos y para la bendición. Bueno, vamos a ponernos en la actitud de oración para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Les dejo con Vanesita, que tengan una linda noche. Gracias, Padrecito.